pero muy buenos días, familia, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a tu devocional, Un Nuevo Despertar. Familia, el día de hoy vamos a ir a Mateo capítulo 28 y vamos a escudriñar sobre lo que es ese mandamiento maravilloso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y es la gran comisión. Todo comenzó el primer día de la semana, después de la resurrección de Cristo. Siendo muy de mañana, los ángeles anuncian la resurrección de Cristo a las mujeres. Después, el mismo Jesús se les apareció y les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Una semana después, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando los discípulos le vieron, le adoraron. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer delante de Dios? Pero también nos dice su palabra que algunos dudaban. Esta es la típica conducta del hombre incrédulo. Jesús, al ver la duda de alguno de los discípulos, para disipar esos temores y dudas, se les acercó y les dijo lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No duden, porque soy todopoderoso, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Como también nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dentro de esto vamos a considerar lo que Jesús les ofrece a sus discípulos a través de esta gran comisión. Y en el verso 18 vemos que Jesús les da el respaldo de su potestad. Mientras que algunos discípulos adoraban, otros dudaban. Y Jesús, al ver la duda de algunos de sus discípulos, para disiparlo se les acercó y le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El poder de Jesús era un poder de dos dimensiones, la una celestial y la otra terrenal. Este mandamiento tenía el respaldo del cielo, tenía una autoridad suprema, tenía el respaldo del ejército celestial, para que todo lo que se realizara en la tierra tuviera el apoyo del cielo. Analicemos lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esa es la promesa que acompañaba el mandamiento de Jesús resucitado. Vayan haciendo discípulos todos los días hasta que yo regrese. Pero vemos la importancia que nos habla el verso 19 sobre este gran mandamiento, la gran comisión, como generalmente se lo denomina. Podemos ir también al versículo 20, que es: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En este pasaje, además del mandamiento de hacer los discípulos, encontramos una promesa que exige una condición. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Debemos recordar cuando Jehová le dio esta comisión a Moisés de sacar a su pueblo de Egipto, de la opresión de Faraón. Sin embargo, Moisés le respondió a Jehová lo siguiente: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso lo puedes encontrar en Éxodo 3:11. Pero Jehová habló a Moisés porque él sintió miedo ante la comisión tan grande que había recibido, como nos dice en el versículo siguiente. Y él respondió:
Ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esta gran promesa de Dios se repite aquí, en este pasaje de Mateo 28:20. En esta ocasión, en la persona del mismo Jesucristo resucitado, que ofrece su presencia a los discípulos como respaldo al gran mandamiento de hacer discípulos en todas las naciones. Por supuesto que para ser discípulos, el mandato tenía como base predicar el Evangelio, tal como el mismo Jesús había ordenado con anterioridad a sus discípulos, y tenía como fin enseñar a toda la gente que guardaran los mandamientos de Cristo. Este mandamiento no consistía en que los discípulos hicieran a la gente sus discípulos, sino lograr que la gente llegase a ser discípulos de Jesús resucitado. Pero dentro de este mandamiento hay el continuo respaldo de Cristo. Jesús les otorga a sus discípulos la seguridad de su continua presencia, que no estarían solos cuando realizaran este trabajo, que tendrían toda la potestad que el Padre Eterno le había otorgado al Hijo. Recibirían toda la autoridad tanto del cielo como de la tierra. Una garantía sin igual, un apoyo y un respaldo todos los días de su vida. La condición es que fueran yendo y haciendo, sin detenerse, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sería esta promesa solamente para sus discípulos de aquel tiempo? ¿O era más bien una promesa que se extendía hasta el día de hoy, para que todos los discípulos hasta el fin del mundo? Evidentemente, el gran mandamiento no se quedaba solo para aquel tiempo, sino que era extensible e inclusive al presente tiempo. Los discípulos de todos los tiempos, los de ayer y los de hoy, están invitados e incluidos en este gran mandato. Y por consiguiente, la promesa está vigente para la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Seguirá vigente hasta el fin del mundo. Podrá haber un respaldo más maravilloso para los discípulos de Jesucristo para cumplir el mandato de hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros al día de hoy? ¿Estamos nosotros haciendo discípulos? ¿Qué está haciendo la iglesia en cuanto al mandato de hacer discípulos? No tenemos ninguna excusa válida para cumplir con el mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él mismo nos da de su presencia garantizada todo el tiempo que cumplamos haciendo discípulos para Jesús de Nazaret. Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial por darnos a su Hijo Jesús como nuestro Redentor y Salvador. Y no tan solo por eso, sino que también la bendición de que Jesús es nuestro Maestro Divino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No le bastó morir por nosotros en la cruz y derramar su sangre preciosa, sino que nos hizo participantes de su obra y de su gloria. Nos hizo participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El apóstol Pedro dice: nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No tenemos
ninguna excusa válida para no cumplir con este mandamiento que nos ha dado nuestro Señor y Salvador, de ir y hacer discípulos. Él mismo nos garantiza su presencia todo el tiempo que nosotros cumplamos haciendo discípulos para el mismo Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, familia, en este momento te invitamos a que compartas a través de tus páginas y de tus redes sociales este mensaje maravilloso que el Señor nos ha traído en este día. Y asimismo te unas a nosotros en nuestra familia internauta en Facebook, Instagram y YouTube. Y también te invitamos para que este sábado asistas y estés con nosotros de manera presencial en nuestra iglesia, en el 4616 de Tonnelle Avenue en North Bergen, New Jersey. Y que podamos compartir, podamos escuchar, alabar y adorar a nuestro Dios a partir de las 7 en punto de la noche. Si no te encuentras en este estado, no te encuentras cerca del condado de Hudson, pero tienes familiares, tienes amigos que vivan en este condado, te invitamos a que les hagas llegar esta dirección y el horario en el cual nosotros nos encontramos los sábados a las 7 de la noche. Y que juntos podamos cada vez más aprender de las maravillosas enseñanzas que nuestro Padre Celestial nos trae a través de su palabra. Y terminamos este tiempo en oración pidiéndole al Señor que sea Él tomando el control sobre nuestra vida en este día. Gracias, Señor, te damos por este tiempo maravilloso en el cual tú estás hoy, Señor, aquí. Hoy estás sentado junto a nosotros, Señor, enseñándonos acerca de este mandamiento maravilloso que es la Gran Comisión. Que nos impulse el día de hoy tu Santo Espíritu, el ir y predicar tu Evangelio maravilloso, amado Cristo. Y que podamos también traer a tus pies personas con ganas, con deseos de querer ser tus discípulos. Señor, que seas tú, Señor, obrando a través de nuestra vida, que más personas te lleguen a reconocer como Señor y Salvador de sus vidas. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias. Gracias, Señor. Quédate con nosotros en este día, en lo que resta de semana, Señor, para que podamos cada vez más aprender y conocerte y poder vivir de estas maravillosas enseñanzas a través de tus prédicas, de tus tiempos. Gracias, papá. Quedamos agradecidos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañen hoy y siempre. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Amén. Un abrazo, familia.